Me gustaría hablar de un tema que la verdad es que me toca bastante de cerca y creo que es importante, demasiado importante. Lo ha sido durante muchos años a lo largo de mi vida. Mirad, me voy a abrir con vosotros porque lo creo necesario y me gusta muchas veces conectar a través de la herida, porque creo que en este mundo se necesita bastante esto, precisamente, ¿no? Esta compañía que podemos hacer, este recogimiento mutuo al que podemos llegar. Y creo que una muy buena manera de hacerlo es abriendo, ¿no? Y mostrando las posibles cicatrices que tenga, ¿verdad? Mirad, cuando tenía 19 años empecé mi carrera. Empecé la carrera, empecé los estudios, empecé a cursar la carrera de filosofía y pasaron los años y no la logré terminar. No la logré terminar debido a un desengaño amoroso, que me costó una depresión cuya duración fue bastante larga, ¿vale? Fue, digamos, uno de los primeros mazazos fuertes que me propinó la vida, ¿verdad? Eh, Ante esta situación tuve que volver, porque yo me mudé en ese momento, y tuve que volver a casa de mis padres. Fue la primera vez que tuve que volver a casa de mis padres. Eh, Me pasó también, he tenido que volver a casa de mis padres en 3 ocasiones, ¿vale? En 3 ocasiones. Em, Estoy cansado del credencialismo y creo que decir esto abiertamente es ir demasiado en contra de este mundo y de esta sociedad, pero es que igual voy demasiado en contra de este mundo y de esta sociedad y no me importa decirlo claramente. Conozco a muchas personas que tienen cursos, que tienen una educación formal. Algunas de ellas son personas inteligentísimas, muy cultas, y otras, en cambio, son auténticos idiotas. Hay muchísima diversidad y, sin embargo, en ningún momento tal diversidad se debe o tiene mucha relación con sus credenciales, con la educación que han recibido. Mirad, no voy a negar el hecho de que la academia y que hacer cursos, tener una carrera, formarte en el sentido profesional, no voy a negar que tengan un- una importancia vital. Lo que sí que voy a afirmar es que esa importancia es más bien social y es una importancia consensuada porque vivimos en un tipo de mundo que valora mucho este tipo de cosas, porque hay una serie de puestos de trabajo y tienen que ser ocupados y entonces tiene que haber una especie de filtro, pero todo eso es artificial y es artificioso. Ese filtro se pone ahí, se coloca ahí, no para que las personas cuando alcancen ese puesto estén preparadas. No es tanto eso la importancia, o sea, o lo importante, perdón, o lo esencial, sino que lo esencial es el filtro mismo. Capar, ¿no? Que no todo el mundo pueda acceder a determinados oficios, inclusive estando más preparados a nivel pragmático y a nivel real, ¿sabes? Pero no a nivel
de credenciales. Se me podría objetar, claro, usted o tú, que no pudiste finalizar tus estudios, ahora haces como la zorra con las uvas, que como no puede alcanzar las uvas, dice, "Ah, no están lo suficientemente maduras". Esa fábula, ¿verdad? Que es una zorra que ve unas uvas y intenta alcanzarlas y no puede, entonces desplaza, digamos, la culpa hacia las uvas, en lugar de culparse a sí misma por no poder haber alcanzado, ¿no? Bueno, yo creo que hay parte de esto y lo reconozco. Hay que ser honesto con uno mismo. Pero también seamos sinceros con lo otro que estoy diciendo, y es que hay una parte muy de convención, muy convencional, muy de consenso en el tema de las credenciales, en el tema de sacarte unos estudios, una universidad, una formación y todo esto. Mirad, no os lo digo porque sí. Yo estuve trabajando durante un tiempo en una tienda de reparación de móviles, ¿vale? Y en esta tienda yo aprendí a trabajar aproximadamente en un mes y pico, ¿vale? Y luego sobre la marcha, a medida que iba realizando trabajos y trabajos y trabajos y trabajos, me iba profesionalizando cada vez más y me iba haciendo cada vez más experto en el tema. Entonces, yo, que no tengo credenciales que a mí me acrediten que yo soy un técnico en microinformática, por ejemplo, puedo hacer cosas que quizá alguien que ha empezado a hacer el curso sobre microinformática o sobre reparación o técnico en microinformática o como se quiera llamar, eh, puedo tener mucho más conocimiento que él, que esa otra persona. Porque he estado sobre. O sea, porque mi conocimiento parte de la práctica, no de la teoría acerca de lo que se supone que se debe hacer, o qué pieza hace qué, o qué efecto tiene, o qué causa tiene, lo que sea. ¿Me estoy haciendo entender? Espero que así sea. Es que además esto es así debido a que vivimos en el mundo contemporáneo, pero previo a esto los oficios eran mucho más pragmáticos y se enseñaban de manera mucho más directa. Hablo de, por ejemplo, de los artesanos, ¿verdad? Que tenían sus aprendices y había un estudio sobre el terreno, ¿verdad? Era más pragmático, era más te enseño un oficio y así fue conmigo, así lo viví yo, precisamente. A mí se me enseñó un oficio y yo lo cumplí y no tuve que estar realizando un curso de 2 años acerca de todas las posibilidades y todas las micropartículas que constituyen un teléfono móvil. Y sin embargo, podía hacerlo, ¿verdad? Podía realizar ese tipo de trabajo y lo puedo realizar a día de hoy porque lo he aprendido sobre el terreno. Claro que hay ciertos oficios, por ejemplo, pues estoy pensando en oficios relacionados con la salud, relacionados con, pues imaginaos, un psicólogo. Entiendo todas las justificaciones que hay detrás de las credenciales, ¿verdad? Las entiendo, las comprendo, entiendo la autoridad que te confiere el hecho de haber tenido o haber pasado por un sistema académico. Lo entiendo, ¿vale? Pero entended también por mi parte que veo mucho negocio, veo mucho mercado, veo mucha industria de la enseñanza. Y veo que se pone énfasis y se pone el punto de importancia en cuestiones irrelevantes, verdaderamente irrelevantes, en lugar de cuestiones esenciales. Y que
digamos que se limita la cantidad de personas que pueden acceder a ciertas profesiones de manera artificial. Se hace de manera artificial. Porque tienes que pasar por el aro. Tienes que entrar, ¿no?, por la vía ortodoxa, ¿verdad? Porque vives en una sociedad con una serie de normas, con una serie de reglas, y claro, y está muy bien que tú no quieras seguir el camino ortodoxo, pero eso va a tener una serie de consecuencias, ¿verdad? Bueno, yo mismo estoy viviendo esas consecuencias, lo reconozco. No llegué, no alcancé a ser profesor, no pude terminar la carrera de filosofía, que lo que me podría haber permitido es opositar a magisterio, bueno, a un máster de pedagogía o tal, y luego pues opositar como profesor. No he seguido el camino, no lo he hecho. Pero bueno, mi camino quizá es otro, es el camino heterodoxo. Es el camino que quizá no vaya según las normas. Mirad, tengo otra anécdota para vosotros y esta vez la verdad es que me estoy abriendo mucho. Y no pasa nada, hay que hacerlo así. Nunca fui buen estudiante, nunca. De hecho, solamente fui buen estudiante en un momento de mi vida en el que me internaron porque era muy rebelde. Cuando era pequeño. Era muy rebelde y me internaron y en ese trimestre saqué matrículas de honor, básicamente. Pero nunca lo he sido, y creo que nunca lo he sido no por falta de talento, lo siento, pero lo creo así, me conozco, ni falta de habilidad, ni falta de capacidad, sino simple y llanamente porque estructuralmente todo sistema educativo me ha repugnado desde lo más íntimo. Sentía cada examen, cada... o sea, esa estructura de los partes, amonestaciones, el pedir permiso para todo, esa estructura tan, o sea, jerárquica. Lo siento, pero no era para mí. Y siempre tuve siempre sentí un desprecio visceral por la escuela y el instituto. Y tuve buenos profesores, verdaderamente buenos, no lo niego, ¿eh? Algunos mejores, otros peores, pero lo cierto es que no me quejo de eso. De hecho, en el mismo instante en el que lo estaba viviendo cuando era un estudiante, yo escribía sobre esto y hablé sobre esto. Era la estructura misma. La estructura que no facilitaba y que no facilitaba el interés, la curiosidad inherentes al ser humano, sino que imponían una serie de conocimientos en los cuales se establecía lo que es correcto, lo que está bien y lo que es verdad. No había una especie de cuestionamiento de lo que se enseñaba. Había lo que se enseñaba y esto que se te enseña es la verdad. Y de hecho, lo que yo percibía en la estructura académica era precisamente una enseñanza más de sométete, sé sumiso, agacha la cabeza, escucha y repite lo que se te tiene que decir y lo que tú tienes que decir frente al examen o el examinador, y no hagas preguntas. Y no te cuestiones el mundo circundante. Te voy a llenar la cabeza de paja y de un montón de conocimientos que
ahí están, que no te prepararán para el mundo real, pero que ahí están y te harán más culto, entre comillas, regurgitarás en el examen y te olvidarás, cosa que curiosamente a muchas personas de mi alrededor les ha pasado, ¿sabes? Y curiosamente yo que he tenido, que tenía poco éxito, ¿no? Digamos a nivel académico, resulta que luego cuando yo me he hecho más mayor con el tiempo he visto que recuerdo muchas de las cuestiones de los aprendizajes que hice en la escuela, ¿no? Y que les doy una importancia, ¿no? Algunas cuestiones pues de cultura general, de fechas históricas y cuestiones por el estilo, ¿no? Y sin embargo, no importa. Porque veo que hay otras personas que, a pesar de ello, no. Lo verdaderamente relevante era agachar la cabeza. Y lo verdaderamente importante era obedecer y seguir el camino preestablecido y prediseñado para ti. Eso era lo verdaderamente importante. No sé si me estoy haciendo entender o si quizá estoy un poco ofuscado. Siento si es así. Simplemente quiero abrirme y expresar. Bueno, iba a contar también una anécdota y es la siguiente, y es que cuando estaba a punto de perder la oportunidad de sacarme el graduado escolar a tiempo, recuerdo que yo estaba por el segundo trimestre y el orientador me sacó de clase y habló conmigo en privado y me dijo, mira, vas a cumplir los 18 y estás en cuarto de la ESO. Ergo, es muy probable que no apruebes este curso porque según cómo vas en el primer trimestre no vas a aprobar. Entonces no vas a poder conseguir el graduado escolar. Y como no vas a poder conseguir el graduado escolar, yo creo que la mejor opción que tienes es que te prepares para sacarte el graduado escolar en el Instituto de Adultos. Hay una fecha ahora mismo, hay un examen que lo hacen en tal fecha. Me quedaban unos 3 o 4 meses, tenía más o menos de margen temporal para poder sacarme ese examen. Bueno, pues yo en esos 3 o 4 meses estudié los exámenes anteriores que habían hecho, más o menos lo que preguntaban, me puse a ello, ¿no? Y dije, vale, esto lo tengo que sacar. Y me saqué el graduado escolar in extremis. Es decir, los 4 años de la ESO directamente los aprobé en un examen para adultos, en un instituto para adultos, justo en el mismo año en el que a mí supuestamente se me iba a acabar la oportunidad, a terminar la oportunidad de sacarme el graduado escolar. 4 años. En un examen, condensados en un examen. Bueno, en un examen eran 4 exámenes en total, cada uno de un ámbito, uno del ámbito científico, otro del ámbito lingüístico, otro de un segundo idioma, ¿no? ¿Verdad? Inglés o tal, y otro pues más de historia, ciencias sociales y estas cosas. Y así fue como yo me saqué el graduado escolar. Luego el bachillerato lo hice de corrido, ¿no? Pero así fue. Entonces, no sé, saquen sus propias conclusiones. En fin, un abrazo y a seguir para adelante.